Bueno, buenas tardes. Quiero continuar hoy con la secuencia que veníamos llevando sobre todo lo que ha sido el devenir de todos estos imperios griego, romano, que caracteriza pues toda esta época del siglo segundo después de Cristo, cuando el imperio romano está llegando ya a su más grande apogeo, sobre todo hacia el segundo, a finales del segundo. Entonces la última vez habíamos visto todo lo que fue este linaje de los antoninos y recuperamos mucho la figura de Adriano en la medida en que Adriano fue uno de los exponentes más brillantes, adoradores de la cultura griega que caracterizó todos estos cinco emperadores que van desde Trajano hasta Marco Aurelio. Entonces, bueno, ¿qué va a ir pasando? Ya estamos en el siglo tercero después de Cristo y el imperio romano ya empieza a decaer, empieza cada vez más a decaer. Por el lado de los Balcanes tiene que enfrentarse con todas estas tribus bárbaras germanas que bajan y que se van metiendo hacia el imperio, y por el lado del Asia Menor de Turquía le toca enfrentarse con los persas. O sea que está atenazado entre dos fuerzas que lo debilitan cada vez más. Entonces, Diocleciano es el emperador de más o menos del siglo tercero después de Cristo. Diocleciano va a recuperar el imperio, intenta recuperar el imperio que viene, como vimos, de capa caída por todas estas invasiones por lado y lado. Y Diocleciano va a caracterizarse por dos razones. Uno, ya desde el siglo primero después de Cristo hay un predicador que va a tener una fuerza enorme en el pueblo de Judea, donde él empieza a, a traer un nuevo mensaje, ¿sí? Y es Jesús, en Cristo, en griego, y Jesús viene de Judea, y este predicador cada vez va a tener más fuerza entre el pueblo en este momento del siglo primero. En la medida en que vamos avanzando hacia el siglo tercero después de Cristo, se va creando todo unos seguidores, digamos, de este Mesías, que van a ser los cristianos. Y esta fuerza cristiana va a tener cada vez más poder al interior mismo del imperio romano, ¿sí? Entonces Diocleciano, como decía, se caracteriza por un lado por reforzar esa persecución tan espantosa que vivieron los cristianos desde la época de Nerón, ¿sí? Hasta este momento, donde, como sabemos, eran torturados, eran crucificados, eh, y Diocleciano acentúa la persecución contra ellos cada vez más. Y por el otro lado, Diocleciano, que es el emperador de Roma, empieza a correr el centro del imperio hacia Oriente, hacia el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y como vamos a ver, Diocleciano era de origen yugoslavo, él venía del sur de Yugoslavia, y él está más enraizado con esta cultura oriental cristiana. Entonces Diocleciano corre paulatinamente el centro del imperio hacia lo que será la futura Constantinopla, es decir, hacia Bizancio, y empieza la persecución contra, o sea, no empieza porque ya había empezado desde Nerón, como lo hemos visto, sino que acentúa la opresión contra los creyentes cristianos, ¿sí? Por otra parte, pues nosotros vamos a ir viendo cómo va cayendo todo este imperio grecorromano, ¿sí? Va cayendo paulatinamente, y ya a principios del siglo IV después de Cristo, es decir, hacia el 300,
Cuando llega, se está definiendo después del emperador Teodosio I quién va a ser el nuevo emperador, aparece finalmente una figura en esta lucha por definir el control del imperio. Aparece un personaje que va a ser Constantino, quien se va a convertir al cristianismo y va a transformar ese imperio romano en un imperio cristiano. Es decir, es como si se empotrara la nueva ley cristiana se empotra sobre la ley romana. Y Constantino, al convertirse al cristianismo, va a ubicarse en una ciudad que va a dar al Mar Negro, que va a ser Constantinopla, ¿sí? La ciudad de Constantino. Y en la medida en que él instala el centro del imperio en esta zona, consolida algo que ya Diocleciano había iniciado, y es que el imperio cristiano se va a dividir en dos. Uno, el imperio occidental de Roma, cuya sede va a ser en Roma, cuya conducción va a estar en manos del Papa y que va a incluir gran parte de Occidente, de lo que hoy es Alemania, Gran Bretaña, España, Francia, ¿sí? Y esta zona va a ser la zona del imperio cristiano romano en Occidente. Y separados por el mar Adriático va a estar el otro, como la otra vertiente, que va a ser la vertiente del imperio cristiano del Oriente, que va a tener unas raíces mucho más griegas, no latinas, como las del imperio occidental, sino que tiene raíces griegas y tiene costumbres griegas, y se va a hablar griego, así como se hablará latín en este imperio romano occidental. Lo que va a cubrir el imperio cristiano de Oriente en términos generales va a ser el sur de Italia, Sicilia, que fueron antiguas colonias griegas, todo lo que es el norte del África, Siria, Egipto y Turquía. Todo esto va a ser el nuevo y va a ser la parte fuerte del imperio, esta parte oriental, ¿sí? Entonces Constantino se instala allí y va a desarrollar esta ciudad que va a ser Constantinopla como un gran centro comercial que va a permitir el tráfico de mercancías entre Occidente y Oriente. Va a convertirlo en un centro artístico, en un centro cultural, y Constantinopla va a ser una ciudad inexpugnable, o sea, también va a ser un bastión militar. ¿Sí? A Constantina la dota de una muralla, que son como 3 murallas, donde era imposible llegar a apoderarse de esta bella ciudad. También va a tener una armada y va a tener una fuerza militar muy importante que la van a salvar hasta 1453, cuando ya los turcos otomanos la toman. Entonces, Constantino se centra en ella, la embellece, va a ser la perla cristiana de Oriente, y al mismo tiempo vamos viendo que en la medida en que va ascendiendo el cristianismo a lo largo del siglo IV después de Cristo, en todo este periodo del 300 al 400, va cayendo lo último que quedaba de la cultura griega, va cayendo en todas partes. En Alejandría va a ser la terrible quema de la biblioteca de Alejandría, con su directora, que es la primera mujer científica que hubo, que es Hipatia, quien va a ser quemada dentro de la biblioteca de Alejandría. Y al mismo tiempo vamos a ver que ya asistimos al cierre de la academia en Atenas, la academia de Platón. Se cierra definitivamente la academia, y ya Teodosio I va a cerrar todo lo que eran las antiguas bibliotecas e instituciones de origen griego, ¿sí? Las va a cerrar definitivamente, y van a ser consideradas ahora como paganas.
O sea que ahí ya vemos la caída total de lo último que quedaba de toda esta civilización griega y de todo este saber. Después veremos cómo esto se va a ir desplazando hacia Oriente Medio. ¿Mm? Entonces, en la medida en que se van a dar una cantidad de cambios como este, por el otro lado, el cristianismo va a acabar con lo que era la lucha de los gladiadores. Por el otro lado, también va a acabar con las crucifixiones y va a privilegiar el matrimonio y a condenar el celibato. O sea, hay cambios fundamentales que se van dando dentro de esta nueva consolidación del poder cristiano a través de Constantino. Entonces vamos por ahora a dejar aquí, ya la próxima vez vamos a ver cómo en la medida en que se va expandiendo el cristianismo y se va desarrollando, pues se van a enfrentar diferentes tendencias cristianas en torno a la naturaleza divina o humana de Cristo. ¿Sí? Van a haber varias tendencias al interior del cristianismo en función de estos debates que serán los debates bizantinos. Entonces dejamos por hoy acá y continuaremos con esto la próxima vez.